En esta presentación voy a hablar de la red telegráfica en Argentina y su analogía con Internet. Vamos a hablar de las redes de telecomunicaciones del pasado y hacer en lo posible una comparación con las redes de telecomunicaciones del presente. Bueno, haré una breve reseña del telégrafo en Argentina, que me parece muy importante. En esta presentación se intenta dejar un relato de cómo era la vida en una oficina del telégrafo. Como se expresó en el título, se hará una analogía con la red de Internet, lógicamente obviando el salto tecnológico. Se recordará la función que cumplía cada persona que trabajaba en la red telegráfica. Algunas de estas actividades ya no existen, mencionando algunas anécdotas de, de las mismas. Heaviside, junto con Gibbs, escribieron un sistema abreviado de las ecuaciones de Maxwell, como se ve acá a la derecha, ya que originalmente eran 20 ecuaciones, y como se conocen hoy actualmente. También escribió una notación vectorial del vector de Poynting, y partiendo de las ecuaciones de Maxwell, llevó esta expresión que vemos en la parte de abajo, que representa el comportamiento de las líneas de transmisión en alterna. Algunos autores todavía la llaman la ecuación del telegrafista. ¿Por qué menciono a Heaviside? Porque Heaviside era un autodidacta operador del telégrafo en Inglaterra, y estaba encargado del funcionamiento del cable submarino. Entonces se vio obligado a estudiar y analizar estas ecuaciones para tratar de solucionar los problemas que tenían en largos tendidos de cables de telecomunicaciones. La telegrafía fue por muchas décadas la red de telecomunicaciones que permitió comunicarnos todos con todos, y obviando lógicamente el salto tecnológico, es el equivalente de Internet para su época. Por lo tanto, la comparación del telégrafo con Internet no es arbitraria. Los dos medios de comunicación son claves en los procesos de globalización, cada uno en su época, y lógicamente han contribuido a producir importantes transformaciones económicas, políticas y sociales. Bueno, en 1857 se inauguraba en Argentina los servicios del Ferrocarril del Oeste, y se ponía también en marcha la primera red telegráfica del país para apoyar para ayudar al servicio ferroviario. En 1994 las universidades argentinas se conectaron a Internet por primera vez a través de un enlace digital. En la década del 90 ya un incipiente Internet que tenía un correo electrónico al cual con una máquina con un sistema operativo Linux uno podía acceder. Ya a partir de 1994 aparecen las primeras páginas web, que no eran muchas, pero empezó a funcionar de cierta forma en Argentina Internet. El mayor desarrollo de la red telegráfica se realiza durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, aunque generalmente a Sarmiento se los conoce por sus avances en la educación, por sus aportes a la educación, pero generalmente era una persona que le importaba mucho la tecnología. La red telegráfica de Argentina pasó a ser una de las más grandes del mundo. Se instalaron cables subfluvial y submarino para comunicarse con Uruguay, con Brasil y
un cable terrestre a través de la cordillera de los Andes para comunicarse con Chile. El Mosquito fue un periódico dominical de características satírico-burlescas, como se muestra en la imagen, en donde Sarmiento está haciendo equilibrio en una línea telegráfica, y abajo vemos la Constitución, mostrando las críticas del avance tecnológico. Muy poco se entendía en ese momento la importancia de las telecomunicaciones en nuestro país. Algo similar a lo que pasa hoy con 5G. Bueno, en 1869 se inaugura el telégrafo provincia en la ciudad de Pergamino. Por lo general en Argentina se instalaron para comunicación, como red de telecomunicaciones, dos telégrafos, uno el telégrafo provincia, que cubría la provincia de Buenos Aires, y otro el telégrafo nacional, que estaba instalado en el correo argentino. Pergamino era una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires, al norte de la provincia de Buenos Aires, y llega una década antes que el ramal del ferrocarril. Acá se ve en un mapa de 1888, o sea que solo llegaba al tendido de la red telegráfica provincial. Múltiples fueron las actividades económicas que se desarrollaron a partir de la instalación del telégrafo en Argentina. No solo permitía el telégrafo comunicarnos, sino también acelerar los tiempos de entrega de un mensaje, tan importante en aquellos tiempos. Para recordar algunos detalles, por ejemplo, se transmitía la hora local a través del telégrafo. Algunos pueblos eran el único medio de comunicación que tenían con los pueblos vecinos. En sus últimos 20 años, el telégrafo provincia de Pergamino funcionó en esta vivienda de la imagen que se ve a la izquierda. Hoy es un comercio, donde estaba el telégrafo, la oficina del telégrafo es un comercio. Y la puerta que sigue es una puerta alta, una puerta antigua, era el acceso a la vivienda en donde vivía el jefe del telégrafo provincia. La casa era del tipo chorizo, una vivienda antigua, muy clásica en Argentina. Todas las piezas estaban en hilera, y todas las puertas de las piezas daban a un patio lateral. Bueno, en esta casa las dos primeras habitaciones del frente de la vivienda eran la oficina del telégrafo, y el resto eran las habitaciones donde vivía el jefe del telégrafo provincia y su familia. La primera oficina, la que daba a la calle, era donde se recibían los telegramas y se entregaban los telegramas. La sala que seguía era la propia oficina del telégrafo, donde estaban todos los aparatos telegráficos para realizar la transmisión y recepción de los telegramas. En el mapa de la izquierda de la pantalla, que es un mapa de 1986, se observan las oficinas del telégrafo, indicadas por puntos negros. Estas funcionaban como si fuera el router actual de la red de internet, teniendo la posibilidad de que el telegrama siguiera viajando hacia el próximo nodo o oficina del telégrafo.
lógicamente con la finalidad de que llegara a destino. Las líneas en rojo son las líneas de telecomunicaciones que comunicaban las oficinas del telégrafo. El objetivo de dicha red era llegar con telegramas o mensajes a todos los lugares donde existiera una oficina del telégrafo. En muchos pueblos del interior fue el único medio y vínculo rápido de comunicación con los pueblos vecinos, y con el fin de llegar a todos los nodos de la red telegráfica. En la oficina contaban con un clavijero, como vemos acá en la imagen de la izquierda. Esto es extraído del Museo de Telecomunicaciones que hay en la Universidad Politécnica de Valencia, que era un conmutador telegráfico con barras de bronce muy gruesas, y con las clavijas permitían realizar puente entre oficinas del telégrafo para que el telegrama siga a su destino. Bueno, el funcionamiento del telégrafo es muy simple, como se observa en la imagen de la izquierda. Un pulsador, un manipulador telegráfico transmitía los pulsos y cerraba el circuito eléctrico, de tal forma que el receptor en el otro extremo, que era un electroimán, atraía una placa y emitía un pulso de acuerdo al pulso que transmitía el manipulador en el otro extremo, emitiendo lógica un sonido que era recibido por el telegrafista. La información que se enviaba era el código Morse, como vemos en la imagen de la izquierda. Acá hay un código alfanumérico en donde se representa cada letra y cada número por puntos y rayas. Generalmente los puntos correspondían a pulsos cortos y las rayas a pulsos más largos. A mi entender, este código es predecesor de la señal binaria de unos y ceros, que hoy nos permiten transmitir internet. Bueno, en la oficina del telégrafo trabajaban una serie de personas que cumplían distintas funciones. Bueno, había en las oficinas del telégrafo un jefe del telégrafo, había uno o varios telegrafistas, depende de la importancia de la oficina telegráfica, había oficinistas, había guardahilos y había mensajeros. Bueno, pasaremos a hablar de cada uno de ellos y la función que cumplía. En la ilustración de la derecha de la pantalla se ve a Morse transmitiendo un telegrama. Los telegrafistas y el jefe del telégrafo debían transmitir y recibir los telegramas. La mano del telegrafista debía producir pulsos cortos para puntos y pulsos más largos para representar una raya, como dije anteriormente. Entre palabras debía generarse más espacio que entre letras. Remarco en negrita la mano del telegrafista, porque indudablemente era una profesión muy importante y no cualquiera podía transmitir y recibir un telegrama. De la misma forma que una persona tiene más claridad en su diálogo que otras, en los telegrafistas sucedía lo mismo. Había algunos de ellos que poseían una claridad mucho mayor en la transmisión que otros. Es una característica propia de cada telegrafista. Los ruidos armónicos de transmisión y recepción en la oficina del telégrafo eran mágicos e inolvidables. No solo la mano del telegrafista era importante, sino su oído privilegiado.
con solo escuchar la armonía de los pulsos recibidos en un receptor telegráfico, los telegrafistas sabían quién estaba transmitiendo en el otro extremo a varios kilómetros de distancia. El jefe del telégrafo escribía en las viejas máquinas de escribir con la velocidad de la recepción telegráfica, con los dedos, en forma maravillosa. Por lo general la mayoría de los telegrafistas escribía con lápiz cuando recibía los telegramas. No había muchos que escribían en forma simultánea con estas viejas máquinas de escribir los telegramas en forma simultánea cuando era recibido el telegrama. Uno de los problemas que tuvo Sarmiento en su época de generar una gran red telegráfica de telecomunicaciones era conseguir telegrafistas para conformar la red telegráfica. El oficinista del telégrafo era el receptor de los telegramas, era un especialista en escribir los telegramas, ya que los de telegramas debían ser cortos, no debían excederse de una cantidad de palabras. Generalmente en ese momento, cuando uno realizaba una expresión oral en forma entrecortada, se hablaba de una expresión telegráfica. O sea que la forma de escribir un telegrama era muy particular. Y dichas personas, los oficinistas del telégrafo, ayudaban a redactar los telegramas a los clientes. Hoy generalmente para abreviar palabras, usamos en las redes actuales los emoticones. El guardahilo era el que realizaba la reparación de las líneas telegráficas. Generalmente cuando había viento, caída de ramas, se producía la interrupción y el guardahilo tenía que salir con su bicicleta, su movilidad era su bicicleta, a reparar la línea telegráfica, que unía dos oficinas de telégrafo. Por lo general iba en bicicleta porque había muchos lugares en donde no había caminos, no había fácil accesibilidad. El guardahilo, además de llevar las herramientas, en muchos casos en donde no había comunicación, llevaba un teléfono, como vemos acá en la imagen de la izquierda, es un teléfono de madera. El 90% del teléfono, si uno lo abría en la parte de atrás, eran dos pilas de mercurio, que ocupaban el 90% del teléfono. Era bastante pesado, tenía dos correas, entonces yo digo que es el primer teléfono móvil que vi, y lógicamente, o sea, además de las herramientas debía llevar este teléfono para comunicarse, o sea, que una vez que reparaba la línea telegráfica debía comunicarse con la oficina y ver si la reparación había sido satisfactoria. El mensajero era el que repartía los telegramas en toda la ciudad, en su bicicleta, que era el medio de comunicación en esa época. Parecía una actividad simple, excepto cuando llegaban los telegramas de despido. Generalmente el telegrama debía ser firmado por el que recibía el mismo. A veces había problemas serios, y uno tenía que recurrir a la policía para que esa persona pudiera recibir dicho telegrama.
Bueno, esta presentación la quiero hacer en memoria del último jefe del telégrafo provincia de Pergamino, que fue Salvador Márcio Baba, que al cierre en la década del 70 se jubiló, y también extenderlo a muchos empleados del telégrafo de todo el país, muchas profesiones que ya no existen y que prestaron un servicio a la comunidad muy importante en su momento. Gracias.